Creo que todos tenemos cierto grado de escoliosis, algunos 1, otros 8, y eso es normal. Antes los médicos prohibían a las mujeres con escoliosis embarazarse o tener hijos. ¿Qué es la escoliosis horizontal y sagital? Es decir, la vértebra se desvía hacia un lado, se inclina y gira, puede haber rotación, torsión y torsión de las vértebras. Vamos a profundizar un poco en este tema. Hola a todos, me da mucho gusto darles la bienvenida a mi pequeño seminario web sobre la escoliosis. Hoy se reunieron bastantes personas, es un tema bastante relevante. Soy Daria Prohorova, terapeuta física en la Clínica Dinámica, especializada en escoliosis y certificada en gimnasia Sies y Schrott. He trabajado con la escoliosis casi 4 años y hoy quiero explicar qué es, cómo identificarla y tratarla y profundizar en el tema. Actualmente, el área de tratamiento de la escoliosis es bastante compleja y no hay muchos especialistas que trabajen con ella en este momento. Principalmente, se sigue trabajando con métodos que vienen desde la época de la Unión Soviética, los cuales no son lo suficientemente efectivos o simplemente no son efectivos. La detección de escoliosis en niños y adolescentes es poco frecuente. Aunque detecten signos de escoliosis, suelen dar recomendaciones anticuadas como nadar, ir a masajes o evitar deportes. También hay una serie de opiniones negativas sobre el uso de corsés. A esto volveremos un poco más adelante. No hay que tenerle miedo a los corsés, solo hay que saber cuáles. Necesitamos entender qué tipo de corsé es el adecuado para tratar la escoliosis. El problema principal es que métodos como el SEC y Schrott que mencioné no están en el sistema de salud, así que casi nadie los usa. Hay muy pocos especialistas que han recibido capacitación en este método, pero realmente funciona. También volveremos a hablar de él un poco más adelante. En algunas clínicas estatales, los médicos desconocen métodos modernos de corrección de la escoliosis usados mundialmente. Y con eso, por supuesto, estamos perdiendo tiempo, por así decirlo. Puede recomendarse cirugía. Como yo, es la única decisión correcta. Eso no es del todo correcto. Normalmente se recomienda cirugía cuando las curvaturas superan los 50 grados. Hasta ese punto, en general, podemos trabajar con algún tipo de gimnasia específica, por eso la intervención quirúrgica es solo para casos extremos. También obtener formación oficial en los programas de SESE y Schrott para la escoliosis moderna es muy difícil, porque tenemos algunos problemas con la situación actual en el país. No podemos viajar a ciertos lugares para recibir esa educación o esos especialistas no vienen a nosotros, así que solo podemos recibir cierta formación sobre escoliosis de parte de los alumnos. De este concepto, ya a partir de material revisado, cuando estos alumnos han trabajado con personas, han aplicado estos conceptos y hasta han descubierto algunos trucos para sí mismos sobre cómo trabajar. Y en realidad esto es incluso más aplicable. Además, la formación de equipos de especialistas para el manejo de pacientes se complica por las opiniones anticuadas de los colegas sobre el problema. En el mejor de los casos, en el tratamiento de la escoliosis es bueno cuando participan varias personas, desde el médico tratante que se encarga de la gimnasia específica y la corrección de la escoliosis, hasta el entrenador, el masajista, el fisioterapeuta y todos los especialistas posibles. Actualmente tenemos una comunidad internacional que estudia el tratamiento conservador de la escoliosis y precisamente se dedica a promover el tratamiento no quirúrgico de la escoliosis idiopática y otros cambios estructurales de la columna vertebral. Exacto, su objetivo es informar sobre todos los tratamientos eficaces para la escoliosis idiopática, usando datos que recopilan ellos mismos. Dar recomendaciones y evitar en lo posible que esto llegue a cirugía. Puedes entrar a su sitio web. Ellos actualizan la información en el sitio aproximadamente cada 4 años, agregando algo nuevo y eliminando información obsoleta para trabajar de manera más eficiente. Además de los principales institutos que mencioné como ejemplo, hay muchos otros, pero estos ayudan a entender quién se dedica a qué. Por ejemplo, el Instituto Italiano ISICO. También lo fundaron investigadores italianos, científicos extranjeros y otros institutos. También estudian el tratamiento conservador, una etapa previa a la cirugía, con el mayor número posible de ejercicios terapéuticos y algo más suave. Y el segundo instituto, SRS, ya es una comunidad internacional líder que une a 41 países para la investigación de la escoliosis. Participan médicos, doctores, investigadores, profesores y otros especialistas.
Su objetivo principal es el tratamiento quirúrgico con estructuras metálicas, procedimientos agresivos con arcos grandes. Regresando a nuestra columna vertebral, mencionaré que debe tener curvaturas naturales necesarias para amortiguar, permitir movilidad, mantener el equilibrio al caminar erguidos y asegurar el crecimiento coordinado de las vértebras. Las personas suelen tener lordosis cervical y lumbar, así como cifosis torácica y sacra. Cuando alguien dice, tengo lordosis, entonces decimos que está perfecto que lo tenga. La escoliosis deforma el arco tanto en el plano frontal como en el sagital, tema que veremos más adelante. Por eso, además de los arcos, trabajamos el perfil sagital. Lo principal sobre los tipos de escoliosis es entender que hay estructural primaria y no estructural o secundaria. Justo en las imágenes se puede ver más o menos esa diferencia, incluso en el grado. La escoliosis estructural es un cambio en el esqueleto y forma de las vértebras del tronco, iniciando en la columna vertebral. Cuando la escoliosis no estructural es una asimetría de los músculos que originalmente no comenzó en la columna vertebral, la curvatura en la columna surgió debido a la asimetría muscular. Empezaremos con la escoliosis funcional, que no es estructural y ocurre en 5-7% de los casos, según mi experiencia con pacientes. Entonces, las características principales, es decir, la deformidad escoliótica, que siempre es secundaria a otros procesos, hasta cierto punto es completamente reversible y se corrige eliminando el factor causal. Los factores pueden variar, como la diferencia real o funcional en la longitud de las piernas o una postura forzada por síndromes de dolor. Es decir, adoptamos esa postura corporal. Por ejemplo, si una persona se lastima el tobillo y empieza a apoyarse más en la pierna derecha que en la izquierda, entonces esa es una postura forzada del cuerpo. Eso será el factor que forma una postura incorrecta de la columna vertebral, lo que lleva precisamente a esa curvatura o a una lesión prolongada, especialmente. Por eso, cuando este factor causal actúa durante mucho tiempo, existe el riesgo de que esta deformación se estructure y deje de corregirse, incluso si se elimina por completo el componente que la provoca. Tuve una experiencia con mi amigo que es muy atlético. Se desgarró el pectoral y usó cabestrillo un mes, siempre con el brazo colgado. Y él, ya sabes, siempre tendemos a abrazar nuestro dolor y él se encorvaba un poco hacia el lado de su dolor. Y cuando se quitó el cabestrillo, notamos que simplemente le apareció una curvatura, así como un arco adicional en la zona del pecho, aunque antes de eso no tenía ningún síntoma. Al ser deportista, retomó rápido los entrenamientos y en 2 semanas la curvatura se enderezó. Este es precisamente un ejemplo de esa escoliosis no estructural que se formó por esta razón debido a la lesión en el pecho. En consecuencia, tan pronto como eliminaron el factor que provocaba el problema, todo volvió a su lugar. Luego está la escoliosis neuromuscular, aquí ya pasamos a las estructurales, esa es la escoliosis con la que no trabajamos. Esta escoliosis acompaña con algún diagnóstico principal. La curvatura de la columna ocurre por desequilibrios musculares o nerviosos, como en trastornos neurológicos o parálisis cerebral. Esto ocurre frecuentemente en lesiones o enfermedades crónicas y progresivas del sistema nervioso, como atrofia muscular espinal, donde se forman cavidades en la médula espinal. Es decir, aquí, en este caso en la fotografía, son aproximadamente 100 grados. Con una escoliosis así, solo el tratamiento quirúrgico es posible. La deformación es tan severa que los ejercicios ya no son suficientes. No es nuestro grupo de pacientes, pero este sí se parece más. Es una escoliosis congénita, también estructural, con frecuencia del 8 al 10%. Aquí se debe principalmente a malformaciones de la columna o médula espinal. Esto genera un arco escoliótico secundario compensatorio junto al congénito para lograr un mejor equilibrio en el tronco. Son algunas anomalías. Puede ser una hemivértebra, una vértebra en forma de mariposa, o la fusión de 2 o más vértebras que afectaron a las demás, o una combinación de estas dos causas. Las curvas suelen ser menores, hasta 50 grados, aunque todo puede cambiar. Luego les explico en orden. El escoliosis idiopático estructural más relevante en nuestros pacientes aparece en el 80-85% de los casos. Si soy honesta, diría que el 90% de quienes vienen tienen escoliosis idiopática. La principal característica es que es una deformidad tridimensional con desplazamiento en los planos frontal, horizontal y sagital. La vértebra se desplaza, se inclina y gira, pudiendo haber rotación y torsión vertebral. O sea, todo esto se conecta uno tras otro, lo que provoca precisamente la deformidad tridimensional.
Y la característica principal de esta enfermedad, específicamente la idiopática, es que surge de manera completamente espontánea, o sea, es el desarrollo más espontáneo posible de la enfermedad. Ocurre principalmente durante el crecimiento infantil y la escoliosis idiopática suele progresar hasta ahora. En general, la causa de la aparición de la escoliosis sigue siendo una historia que aún no se ha descubierto por completo. Hay hipótesis como el desequilibrio entre crecimiento óseo y muscular, trastornos hormonales, predisposición genética o problemas en las placas de crecimiento infantil. Incluso hubo una teoría de que, en general, adelantándome un poco, la escoliosis más comúnmente se presenta con un arco lumbar izquierdo y un arco torácico derecho. Puede haber dos arcos, puede ser solo uno u otro, pero eso es lo más frecuente. Existía una teoría de que la Tierra gira a la izquierda, por lo que también la zona lumbar se tuerce en esa dirección. Bueno, esa es una teoría cuento, claro, no está respaldada por nada oficial. ¿Cómo se puede determinar en general la escoliosis idiopática? Ahora hablamos de escoliosis en adolescentes, que inicia ahí. En la radiografía vemos una desviación característica de la columna vertebral con al menos 10 grados según Cobb y rotación vertebral. La escoliosis afecta a menores de 16 años con una incidencia del 2-3% en niños. En 0,5% el ángulo supera los 20 grados. En este caso, por supuesto, se recomienda un tratamiento rápido, porque el periodo de crecimiento del esqueleto es el momento más importante en el que podemos hacer algo a tiempo. Los signos principales son la desviación lateral de la columna con dos arcos, lumbar izquierda y torácica derecha, además de la rotación, visible tanto en la radiografía como a simple vista. Al observar a la persona notaremos una protuberancia en las costillas o zona lumbar, una joroba costal. Más adelante hablaré de esto a detalle. Y esto casi siempre se acompaña de hipolordosis, hiposifosis o hiperlordosis. La mayoría de las veces, en realidad, es un aplanamiento de la columna vertebral. Más comúnmente veremos componentes en la región torácica. En la deformación intervienen todos los componentes, no solo huesos, articulaciones y ligamentos. Es decir, no solo el componente óseo, sino también los músculos y los componentes elásticos, ellos también participan en este proceso. Y por supuesto, el componente postural, es decir, este control neuromuscular en la gravedad. Cómo caminamos, cómo nos movemos, cómo estamos de pie, cómo nos vemos en posición de pie, cómo en posición sentada, cómo en posición acostada, eso también tiene importancia. Vamos a considerar todos los componentes juntos. El médico Weinstein reunió un grupo de control en 2019. Dividió a los niños con escoliosis según su predisposición y tipo de arcos, algunos pequeños y otros grandes, tratando de comprender la relación de la escoliosis con ciertos aspectos. Las conclusiones fueron que los arcos de hasta 30 grados, según Cobb, generalmente no progresan tras el crecimiento óseo. Es decir, si para los 17-18 años llegamos, digamos, a unos 20 grados aproximadamente, entonces la progresión en ese caso será mínima. Nuevamente, si no hay factores que influyan en esto, por ejemplo, si la persona o el niño practica un deporte asimétrico y constantemente, por ejemplo, juega tenis profesional, si repite los mismos movimientos con una mano, sobre todo hacia el lado de la curva, sus entrenamientos empeoran la situación constantemente. Si solo vemos estadísticas, las curvas de hasta 30 grados son inofensivas y casi no avanzan. Las curvas torácicas mayores a 50 o 75 grados al terminar el crecimiento óseo son las que más progresan. Entre más grande sea la curva, sobre todo en la zona torácica, más probable es que progrese, pudiendo aumentar de 1 a 10 grados por año. A largo plazo, esos 5 grados por año en 10 años son demasiados, por eso esas curvas requieren mayor atención. Y aquí ya es necesario estar en contacto constante con el terapeuta para poder monitorear, hacer radiografías y pues estar al pendiente de esto para no permitir que siga progresando. También si tenemos varios tipos de escoliosis, si tenemos escoliosis en S, la más común, con curvas torácica y lumbar similares, se logra equilibrio frontal y compensación. A veces una persona con escoliosis compensada parece no tener curvas, aunque en realidad sí las tiene, de 25 a 30 grados. No tiene alterado el equilibrio frontal ni sagital, está perfectamente recto de pie. Incluso dudamos si debemos corregir esas curvas. Aún así trabajamos con esa persona y le damos ejercicios. De alguna manera tratamos de mejorar la calidad de vida de esa persona, fortalecer su estructura muscular lo suficiente para que pueda sostenerse por sí misma.
Pero simplemente si empezamos a corregir, bueno, de los arcos hay una regla. Al corregir un arco empezamos a empeorar el otro. Aquí es importante analizar cada caso individualmente, pero no siempre es necesario corregir los arcos, especialmente si las zonas de crecimiento ya se cerraron. En adolescentes con escoliosis idiopática, el dolor de espalda es más frecuente, intenso y prolongado que en el grupo control. El dolor de espalda no depende de dónde estén los arcos. Podríamos pensar que su curvatura causa dolor, pero no es así. Pero eso no significa que si, por ejemplo, el arco está dirigido hacia el lado derecho, entonces nos va a doler específicamente del lado derecho y ese dolor sea precisamente por eso. Eso quizá no esté relacionado, pero igual lo consideramos. Escuchamos cuando nos dicen que justo donde apunta el arco empezaron los dolores. Claro, lo consideramos, pero no lo soluciona todo. El dolor no siempre depende de los arcos y puede aparecer en otras zonas. Pacientes con escoliosis no tienen más depresión que el grupo control. Claro, cuando hay una enfermedad compleja, especialmente con arcos grandes en adolescentes, hay un trasfondo y estado emocional del niño. Especialmente si se trata de corsés, sus compañeros pueden practicar cualquier deporte sin usarlos ni hacer ejercicios constantes. Y él sí tiene que hacerlo, por supuesto, eso aumenta su nivel de tensión y en algún momento la persona dice que ya no quiere hacer nada más. Aquí, de todos modos, hay que prestar atención al estado del paciente. Pero de nuevo, escoliosis. No significa que la persona llegue deprimida, sino perdida, y hay que explicarle, ayudarle y decirle que todo se puede corregir siguiendo recomendaciones. La escoliosis no afecta la función reproductiva, el embarazo ni la progresión de curvas en mujeres. Antes, los médicos prohibían a las mujeres con escoliosis embarazarse, explicando que, en primer lugar, puede que no logres llevar el embarazo a término. En segundo lugar, incluso si todo sale bien, después del parto todo se va a desajustar, se va a mover y todo se va a arruinar por completo. Eso tampoco es cierto. Depende del tipo de arcos que tengamos. Por supuesto, con 100 grados probablemente no lo recomendaría, pero todo esto se puede discutir en cada caso específico. Pero en general esto no afecta el embarazo ni el parto, o sea, no hay que tener miedo de eso. Se puede dar a luz tranquilamente bajo la supervisión de un médico, no pasa nada grave. Pacientes con arcos de 50 grados tienden a menor función pulmonar. Es decir, debido a que los huesos se desplazan, los órganos también se desplazan cuando los arcos son lo suficientemente grandes. Cuando los arcos son agresivos, naturalmente empiezan a... Todo dentro cambia un poco y un poco más. Por supuesto, esto afecta a los pulmones, es decir, si el arco torácico es lo suficientemente grande, las costillas se colapsan de un lado y del otro lado no aumentan mucho su espacio. Por eso la función pulmonar se afecta un poco. Lo más desagradable ocurre cuando el arco llega a 70 u 80 grados. Ahí se nota dificultad para respirar y el pulmón deja de funcionar bien. Por supuesto, esto conlleva problemas evidentes, pero aún así, los pacientes con escoliosis idiopática, al igual que los pacientes del grupo de control, están socializados, pueden dedicarse a lo que les gusta y pueden hablar de cualquier tema. Por supuesto, no hay que intentar protegerlos de cualquier esfuerzo físico para que la persona solo esté acostada, porque eso solo empeorará las cosas. La escoliosis es más común en niñas. ¿Por qué ocurre? Aquí se muestra una tabla con las tasas de crecimiento de niños y niñas. Las niñas en la adolescencia experimentan un crecimiento acelerado aún con inmadurez postural. Por eso la cifosis mínima en cualquier persona se observa hasta los 10 años y luego aumenta, alcanzando su máximo alrededor de 30 a 40 grados aproximadamente a los 15 años. Las niñas crecen más rápido entre los 10 y 11 años, mientras que los niños lo hacen después. Este crecimiento ocurre antes de que las niñas alcancen la madurez postural. Por eso el riesgo de deformidad aumenta, ya que en ese momento las vértebras no tienen espacio para crecer. Aún no se forman las curvaturas, por eso las niñas se inclinan a un lado. En cambio, los niños a los 15 años ya desarrollan la cifosis. De 30 a 40 grados, por eso es más sencillo. Esta tabla se hizo con una encuesta realizada por la comunidad de Sorta en 2016, no por mí. ¿Por qué necesitamos tratar la escoliosis idiopática? O sea, ¿por qué la gente viene originalmente con esa inquietud? En primer lugar, a la gente le preocupa la estética, o sea, quiero usar ropa descubierta, quiero ir a la playa y tener la espalda recta, me preocupa cómo me veo estéticamente. O sea, para nada es el dolor. El dolor de espalda está en cuarto lugar en cuanto a las preocupaciones. En primer lugar, la gente viene por la estética, por esa apariencia que buscamos. Después viene la calidad de vida, que ya tiene que ver con nuestros hobbies y deportes.
quiero seguir jugando hockey, practicar esgrima, por ejemplo, o tenis, pero como tengo escoliosis, el médico me puso algunas restricciones. Por eso quiero hacer algo al respecto para poder jugar tranquilamente después. Y en general, la calidad de vida puede verse incluso en que en una situación cotidiana una persona no puede hacer algo por lo que tiene. El tercer factor es prevenir la discapacidad, lo que aplica a curvaturas grandes. A todos les asusta la operación y su contexto constitucional. Así evitamos que una pequeña progresión anual de 1 o 2 grados termine siendo de 50 o 60 grados a los 40 años. Comenzamos a actuar para evitar la cirugía, como mencioné antes. En cuarto lugar, el dolor de espalda, que no siempre depende de la escoliosis, pero puede ser causado por ella. De cualquier forma, hay desplazamiento y nadie se salva de ello. El bienestar psicológico es, de nuevo, dejar de pensar constantemente en lo que puedo o no puedo hacer, y cómo estaré en 10 años, y cómo será esto o aquello. Las personas también manejan estos factores psicológicos para vivir tranquilas y sin preocupaciones. La progresión en la edad adulta es, de nuevo, cuando tenemos miedo de que la escoliosis llegue a 50 grados tarde o temprano. La función respiratoria, de nuevo, se relaciona con las curvas grandes. Cuando ya están progresando y notamos cierta dificultad para respirar, notamos que empezamos a respirar de manera diferente. Nuestro sueño empeoró y sentimos tensión nerviosa, lo cual influye. Al final de la lista está reducir ángulos según Cobb. Es decir, hay personas que evalúan su condición solo por el aspecto visual y hay quienes ven su radiografía y dicen, chin, ahora que la vi ya no puedo olvidarla. Quiero reducir lo que tengo ahí dentro, ¿no? O sea, necesito que realmente disminuyan los grados. Solo en ese caso voy a considerar que mi tratamiento fue exitoso. Es fundamental tratarse en la adultez, ya que es más sencillo hacerlo a los 20 o 30 años que a los 60, pues la actividad muscular baja. Todo se complica más y aún así ya es mucho. Este problema existe desde hace tiempo. Mientras más lo ignoramos, más irreversible se vuelve. Métodos que no curan la escoliosis. Usamos estos métodos para trabajar de manera integral como una de las opciones en conjunto. Esto es la única solución, eso no sirve. La osteopatía, inmunoterapia y masaje pueden combinarse para relajar el sistema nervioso y reducir tensiones. Es un trabajo muscular necesario para que la persona sienta mejor su cuerpo. Ir a un masaje no corrige la escoliosis. La farmacoterapia y los procedimientos fisioterapéuticos no curan la escoliosis, ya que es una deformidad que no se corrige con pastillas. Los procedimientos fisioterapéuticos se relacionan con el primer punto y pueden incluirse en la lista. Caminar, hacer terapia de ondas de choque o aplicar corriente no sirve, solo perdemos el tiempo. La natación tampoco es una acción correctiva, porque al menos en el agua la gravedad no nos afecta. Bueno, sí actúa, pero no estamos sometidos a ella, no estamos de pie con apoyo. Es decir, nadamos, salimos a tierra firme y la gravedad vuelve a afectarnos, en la posición en la que siempre vivimos. La natación puede mejorar la movilidad y ayudar con estiramientos musculares, pero no sirve para tratar la escoliosis. Colgarse de la barra fija, las técnicas de atracción, colgarse de la barra fija es lo mismo, obviamente es solo un estiramiento. No recibimos apoyo. Al trabajar con escoliosis necesitamos ayuda, pero aquí solo nos colgamos usando técnicas de tracción, lo cual es muy peligroso para todos. Aquí se necesita, primero, una buena especialista y segundo, que revise tu radiografía y haga ajustes, gire algo, lo coloque en su lugar, etc. En el caso de la escoliosis esto no es correcto, ya que nada se acomoda así y la tracción puede causar pérdida de movilidad en las piernas. Por eso probablemente no compasiones. Los ejercicios de terapia física son los mismos que los de la Enciclopedia Médica de 1998. Ejercicios con barra sueca y bastón en la colchoneta, ¿todo eso está bien? Son excelentes ejercicios para calentar, para hacer ejercicio, para mantener cierta flexibilidad. Para una persona que no tiene escoliosis, para una persona que sí tiene escoliosis. Aquí, salvo los puntos 18, 19 y 20 en la esquina inferior derecha, probablemente no hay nada similar. Todo lo demás es un ejercicio muy general. Si aplicas la autocorrección en estos ejercicios, podrían implementarse, pero solo bajo esa condición.
Entonces, el siguiente punto, hacer deporte, simplemente hacer deporte está bien, pero de nuevo eso no cura la escoliosis porque haces deporte en la posición en la que estás acostumbrada a estar. Y lo que necesitamos es cambiar un poco esa posición, llevarnos, por así decirlo, a una nueva posición. Cuando nuestra columna vertebral, adelantándome un poco, cuando nuestra columna vertebral tiende a ir hacia el centro, en esa posición comenzamos ejercicios físicos, así que funcionará. Solo hago deporte y juego fútbol. No, y evitar la actividad física también es malo. Acostarme por escoliosis y no hacer nada también está mal. Los músculos se debilitan, los músculos no van a intentar corregir la situación que se ha formado, o sea, van a quedarse en la misma posición y se van a debilitar. Así que esa tampoco es la solución correcta. Hay que hacer ejercicio. Ahora abordemos la evaluación clínica del paciente. ¿Cómo identificar visualmente la escoliosis sin radiografía? Primero, como muestra la imagen por zonas, podemos inspeccionar visualmente a distintas alturas. El omóplato que sobresale en forma de ala suele ser el omóplato alado, precisamente hacia el lado al que apunta el arco, porque la columna vertebral junto con las costillas empuja el omóplato y este empieza a sobresalir. Simplemente no tiene a dónde más ir. Curvatura visible si la persona de pie la muestra claramente. De un lado hay una protuberancia y del otro una depresión, como una inclinación pélvica y asimetría lumbar. En esta imagen el hombro derecho está más alto que el izquierdo y el omóplato derecho parece una ala. Ya podemos concluir que tenemos una curva torácica derecha y abajo vemos que hay una protuberancia, justamente el número 3. La columna vertebral empuja los músculos, estos se contraen, se vuelven más firmes, por eso empiezan a sobresalir, y también las costillas. En la zona lumbar hay asimetría. Del lado derecho hay un triángulo en la cintura y del izquierdo la espalda y costados son rectos. Por eso concluimos que hay un arco lumbar hacia la izquierda, que se dirige allí y jala el costado derecho. No hay asimetría lumbar, pero también lo consideramos. Más adelante hablaremos de la asimetría de las piernas, ya que puede influir o causar escoliosis. También evaluamos el perfil sagital, es decir, la primera personita es justamente lo ideal, como debe ser, los 3 puntos coinciden, y una imagen muy común es precisamente la de la segunda o tercera personita. Si la escoliosis modifica las curvaturas naturales, suele producirse un aplanamiento, sobre todo en la zona torácica. Ahí llegan personas completamente rectas. También se nota cuando el abdomen sobresale, la persona se inclina hacia adelante o atrás con la pelvis metida. Esto puede indicar una alteración. Claro, hablaré más a fondo de las pruebas y evaluaciones en el SINTEPEGE durante mi seminario. Pero ahora vamos a tocar el test de evaluación visual más importante, la prueba de Adams. Lo primero que hacemos es evaluar justamente eso, es decir, le pedimos a la persona que se incline hacia adelante, redondeando la espalda, como si fuera un caracol enrollándose. Y es precisamente aquí donde podemos notar todas estas asimetrías. En la primera imagen se puede ver claramente que esto es una joroba costal. Observamos una prominencia lumbar en el lado izquierdo abajo y examinamos al paciente de lado y por detrás. Usamos un caliómetro. En la imagen de la derecha está el ejemplo de la caliometría, es decir, un aparato con una bolita en agua adentro que justamente muestra qué tanto tenemos de desviación. Normalmente esto es hasta 5 grados, lo cual es normal. Aquí en la imagen hay más de 5, probablemente unos 20. Llegamos a la conclusión de que tenemos un componente rotacional, que aquí hay una rotación de las costillas. Sobre las normas de diferente longitud de las piernas, justamente las piernas también pueden ser un factor de que se haya desarrollado la escoliosis. En general, el 90% de la población tiene diferencia de hasta 1 centímetro en la longitud de las piernas, según la opinión oficial, y comenzamos a notarla. Cuando es mayor a 2 centímetros en la práctica, incluso 5 milímetros pueden influir en la formación de la escoliosis. El estándar de oro para detectar diferencias en las extremidades inferiores es realizar una radiografía panorámica. Así se determina si hay un acortamiento real o solo funcional. Así como en la imagen, en la segunda del centro. A partir de esto empezamos a pensar qué vamos a hacer al respecto. Si realmente tenemos una pierna más corta, usamos ya sea una plantilla para el talón o una cuña debajo de esa pierna para nivelar la pelvis. Si surge un problema funcional, trabajamos músculos y pelvis para regresar a posición neutral. Para tratar la escoliosis, la evaluación visual no basta. Trabajamos solo con radiografías.
Se necesita una radiografía panorámica en 2 proyecciones, frontal y sagital. En una sola radiografía se observa la desviación, rotación, madurez ósea y posibles anomalías vertebrales. En la segunda vemos cómo se conservan las curvaturas torácica y lumbar en el plano frontal y observamos la desviación lateral. Aquí se puede ver que normalmente siempre colocamos la radiografía como si la persona estuviera de espaldas a nosotros, es decir, lo evaluamos desde la espalda. Así es más fácil porque al trabajar con alguien lo harás desde la espalda, así lo grabas visualmente en tu memoria. Lo colocamos como lo vemos. Hay vista frontal y desviación. Observo 2 o 3 arcos. La edad ósea se mide con el método de Risser. Hablaré más de esto en el curso grande y se los mostraré. Aquí tenemos varios arcos y la clavícula izquierda está un poco más baja que la derecha. Luego el plano sagital. Las curvaturas se aplanan. Aquí la región torácica está aplanada, aunque la lumbar debe medirse. Medimos el perfil sagital para ver cuánto se inclina la persona hacia adelante o si está de pie recta. Aquí noto mayor aplanamiento en la región torácica. Y el plano horizontal lo necesitamos para ver las apófisis espinosas de las piernas, los arcos, las vértebras, si están giradas sobre su eje o no. Aquí es donde ocurre la rotación horizontal, en general es máxima. Obtenemos mucha información de la radiografía, por eso trabajar sin radiografía, pues no sé, en cualquier caso deben tener su antes y su después, bueno, después de trabajar con un especialista. Si fui a un masaje y me dicen que estoy más alineada, lo ideal sería hacer una radiografía antes y otras 6 meses después para ver si realmente hubo cambio. Por ejemplo, nosotras literalmente marcamos las radiografías. Tenemos la LCS, la línea central sacra, que se puede trazar ya sea desde el centro del sacro hacia arriba o desde la apófisis espinosa de la C1. Aquí podemos ver claramente qué vértebras se alejaron más de la línea y cuáles están sobre ella, lo cual también es importante. La vértebra apical es la más alejada. Ahí ubicamos el centro de los arcos y calculamos los ángulos de Cobb. Al hacer una radiografía dan una descripción, pero yo siempre vuelvo a medir con el paciente cuando viene. A veces pasa que las personas se equivocan y las máquinas también se equivocan, por eso es mejor comprobarlo. El margen de error será de hasta 5 grados, así podremos entender aproximadamente cuánto hay. Es difícil calcularlo con precisión porque puede variar si él se apoyó más en una pierna, pero al menos tendremos una idea. Yo siempre recomiendo recalcular. Y justamente con esta radiografía podemos sacar una conclusión sobre el grado que tenemos, es decir, el grado se determina en base al ángulo de Cobb que tenemos. Primer grado va de 1 a 10 grados, pero en nuestro caso no aplica así. Trabajamos con ella, es más para observación. Damos algunos ejercicios generales para mantener la flexibilidad de la columna, para que la persona haga algo y así fortalecer los músculos. No es corregible porque es una escoliosis muy leve, casi todos tenemos algún grado, entre 1 y 8, lo cual es normal. No hay personas perfectamente rectas. El segundo grado es el más común, que va de 11 a 25 grados, con ese trabajamos la mayoría de las veces. Es un grado excelente para empezar a trabajar. Aquí aún podemos evitar consultar a un especialista en corsés y trabajar solo con corrección específica, ejercicios y tratar de cambiarlo por cuenta propia. El tercer grado va de 26 a 50 grados. En este punto recomendamos acudir a un especialista en corsés para recibir recomendaciones. Si son 26 grados es tolerable, pero con 45 es mejor consultar a un especialista en corsés. Si se trata de un adolescente, porque a los adultos ya no les ponemos corsé, cuando las zonas de crecimiento se han cerrado, el corsé tipo chino se vuelve inútil. Estoy hablando solo del corsé chino, es decir, todos esos soportes para los hombros, fajas y demás no cuentan aquí, solo el corsé chino. Más adelante les mostraré, me refiero a ese de plástico. El último, el cuarto grado, son ángulos mayores de 50 según Cobb. Con este grado no trabajamos. Cuando una persona así llega, la envías con el cirujano, ya no es tu responsabilidad, porque aquí ya solo es fisioterapia. Solo la gimnasia o el corsé difícilmente corrigen el problema, por eso es mejor consultar pronto para evitar que empeore. Calculamos el calendario de probabilidad de progresión de la escoliosis, relevante sobre todo en niños, para saber cuán rápido y grave puede avanzar. Los porcentajes del lado izquierdo son la probabilidad de progresión y abajo tenemos el coeficiente de progresión. Aquí tienes la fórmula del ángulo de Cobb, llenas el valor del test de Risser, la edad actual y obtienes el coeficiente.
Por ejemplo, con un coeficiente de 1.8, la probabilidad de progresar es del 70%. Ya en fisioterapia ambulatoria con corsés y rehabilitación intensiva, si hay un 1.4 o 1.2, observamos y damos fisioterapia. Bueno, o sea, la progresión será mínima basándonos en la edad del niño que llegó, en sus zonas de crecimiento y en las curvas que ya tiene. Bueno, es mejor calcular la gráfica de progresión porque ¿cuál es la probabilidad de que empeore? Pues vamos a calcularlo, la probabilidad es alta. Aquí en el centro vemos un corsé de plástico. En el mundo moderno hay 3 variantes principales sobre qué hacer con esto. Esto es terapia física, mi especialidad. Podemos reducir la deformidad de la columna vertebral. Bueno, la insuficiencia pulmonar, de nuevo, aquí hay una cuestión, porque simplemente no aparecerá con curvas pequeñas. Es decir, si reducimos la curva, por así decirlo, claro que los pulmones funcionarán mejor, pero una insuficiencia pulmonar como tal, probablemente aquí es una regla un poco ambigua. Dolor, problemas psicosociales. Los ejercicios específicos influyen positivamente en el ángulo de Cobb, la capacidad pulmonar, la fuerza y los defectos posturales en pacientes con escoliosis. Por experiencia les digo que trabajar con niños es más fácil y hay más progreso, pero con adultos, cuando la zona de crecimiento ya se cerró, tengo buenos ejemplos, algunos con 12 grados según Cobb, otros con 5 grados, pero eso es más bien una excepción. Si un adulto llega con 35 grados, la probabilidad de corregirlo es prácticamente nula, incluso hasta el segundo grado, realmente requiere mucho esfuerzo lograrlo. Entonces, si vienen por algún motivo visual, como entendimos por la encuesta, que es lo más común, empezamos a trabajar más con los músculos. No nos importa tanto el interior, ya progresó y se detuvo. Ahora buscamos corregirlo visualmente. Si logramos un efecto positivo y baja el ángulo de Cobb, allá los van a aplaudir por el buen resultado. Los conceptos con los que se trabaja en la fisioterapia son Schrott, Sies y todos los demás que existen. En este caso, los más populares son Schrott y Sies, con los que yo también trabajo. También pueden usarse estos conceptos, pero aquí todo funciona en conjunto. No se puede decir que sea mejor trabajar con Schrott o Sies. Lo ideal es un enfoque integral aplicando varios conceptos. Esto funciona muy bien porque si vas a trabajar con una persona usando Schrott son técnicas complejas que idealmente debe realizar un especialista que entienda de esto. Claro, se puede enseñar, por ejemplo, a un padre a hacerlo en casa, pero esforzarse así en casa usando una espaldera sueca, un montón de rodillos, pelotas, ligas y otras cosas es problemático. Por eso, usualmente recomendamos la gimnasia Sies para casa, así la persona puede autocorregirse y hacer ejercicios con poco o ningún equipo. Cuando viene a la clínica trabajamos con el método Schrott, corsé y férula, así es como se ve. Disminuye notablemente la progresión de curvas con alto riesgo y se indica solo hasta el cierre de las zonas de crecimiento. Mientras nuestro esqueleto sigue creciendo, se ve así, es asimétrico, se prepara, por así decirlo, según tu molde. Las zonas que deben resaltarse, expandirse o presionarse se hacen específicamente para ti. Tiene muchas desventajas. Se usa de 16 a 23 horas al día, incluso para dormir, y solo se retira para higiene y fisioterapia. El corsé no sustituye la fisioterapia. Muchos creen que usarlo basta para corregir la postura, pero no es así. Seguimos haciendo ejercicios, quitamos el corsé, realizamos ejercicios, lo volvemos a poner, así el niño se adapta. Lo más importante es que el corsé no debe empeorar la alineación frontal o sagital. No debe presionar ni causar úlceras por presión ni nada por el estilo. A veces los corsés están mal hechos, dificultan vivir y caminar y solo empeoran la situación. Es importante ir a un lugar confiable, ya que los corsés son caros y en niños se cambian seguido por el crecimiento, a veces cada 6 meses o cada año. Por eso hay que tomar esto en serio. Si ya iniciaste la terapia con corsé, debes seguir hasta que cierren las zonas de crecimiento. Es como con los brackets. Hasta que los dientes no se enderecen, no se quitan los brackets. Y la tercera opción, la cirugía, se indica y realiza según las indicaciones individuales. Es una escoliosis temprana con riesgo de desarrollo insuficiente del sistema cardiorrespiratorio, dolor persistente o fracturas en la columna vertebral. O cuando entendemos que nuestro tratamiento conservador no ayuda en nada a mejorar, sino que solo empeora la situación. Además, concluimos rápidamente que nuestros arcos son muy rígidos y avanzan velozmente.
En este caso, por supuesto, nuevamente acudimos al cirujano, observamos esto, se ve aterrador, se ve así. Instalan una estructura metálica que permanecerá mucho tiempo con nosotros. Aun con la estructura metálica, es necesario seguir haciendo gimnasia y puede haber dolores intensos. Las personas que se sometieron a la operación no significa que nos operamos, dejamos de sentir dolor y vivimos felices para siempre. No, todo esto es muy complicado, quedamos con una discapacidad y seguimos viviendo de alguna manera con eso. ¿A qué quiero llegar con todo esto? El tratamiento quirúrgico es realmente aterrador, es difícil y no es para nada como que te operan y ya no te duele más, incluso puede que te duela aún más. Por eso es mejor evitar llegar a ese punto. El tratamiento de la escoliosis en adultos y niños es algo distinto. Si un adulto viene con hasta 50 grados, solo hacemos ejercicios, no usamos corsés ni hay otras opciones. Si la persona tiene dolores fuertes y las curvas superan los 50 grados, ofrecemos tratamiento quirúrgico, ya que esas curvas progresarán y el estado empeorará. Por eso, solo con ejercicios no se puede cambiar mucho en este caso. Si se trata de un niño con curvas desde 10 grados, se recomienda la observación por el médico cada 6 meses y radiografía si es necesario cada 6 meses. Queremos decir que hacemos una radiografía para ver la situación. Y si la doctora dice, listo, ven en 6 meses, ya te di las recomendaciones, hazlo. La radiografía solo hay que hacerla si es necesario, si no, entonces no hacemos la radiografía en absoluto. Una radiografía reciente en niños es de 3 meses. Si la radiografía tiene medio año o más, recomiendo repetirla. El crecimiento activo y los arcos pueden cambiar en 1 o 2 meses, sobre todo tras un estirón, ya que los niños tienen 2 y en esos periodos puede aumentar hasta 10 grados. Para arcos entre 10 y 20 grados se recomienda la gimnasia CS Schrott. Si vemos desde 25 grados, sugerimos el corsé chino, aunque según las molestias y la petición, a veces los padres piden no usarlo por ahora. Si hay 25 grados, quizá aún sea pronto para el corsé. Aún así lo intentamos, nos damos medio año o un año y observamos. Comenzamos a trabajar con gimnasia específica y corrección. Si vemos que al menos hemos logrado frenar este proceso, lo más importante con el niño no es necesariamente mejorar la curvatura, sino tratar de evitar que empeore, al menos detenerlo. Especialmente durante esos periodos de crecimiento acelerado, entonces lo dejamos como está por ahora. Si vemos que realmente estamos progresando, entonces por supuesto aquí es necesario el corsé o la férula. Y bueno, 50 grados es el límite. A nuestros pacientes los enviamos a tratamiento quirúrgico. ¿Qué restricciones puede haber con la escoliosis? Lo más importante es evitar las cargas asimétricas. Como ya mencioné, el tenis, la esgrima, el boxeo, el golf, en general todo lo que hacemos siempre con una sola mano, donde nada cambia y esto ocurre durante bastante tiempo, como el boxeo o ciertos saltos pueden empeorar la condición, es mejor evitarlos. De nuevo, depende de qué tan profesionalmente practique esto el niño o adolescente. Si es como aficionado, en general se puede dejar, pero otra vez depende del grado de curvatura que tengamos. Durante truenos no deben aplicarse cargas fuertes en la columna vertebral, por eso se prohíben el levantamiento de pesas, ciertas luchas y saltos. Nos referimos a la halterofilia, levantar grandes pesos. Cuando hay curvaturas fuertes, progresivas, no es muy bueno cuando hay una carga axial así, aunque ha habido casos, pero de nuevo, eso ya es en adultos. Un atleta con curvas de 80 grados levantaba pesas gigantescas, pero él tenía una escoliosis perfectamente compensada, era adulto, las curvaturas no progresaban y además era de raza negra. Es decir, ellos de por sí son un poco más resistentes. Esa es una recomendación general, pero depende del caso. También sugieren practicar fútbol, gimnasia y hockey. En el fútbol hay muchos saltos. Correr es prácticamente una serie de saltos y cambios de posición. Como el baloncesto, el hockey es un juego unilateral y hay alto riesgo de lesiones ya que a los jugadores les gusta pelear en el campo. El problema también se da en la gimnasia deportiva, donde muchas gimnastas tienen escoliosis. La movilidad excesiva en la columna vertebral también puede influir negativamente en la formación del arco. Para contrarrestar activamente la deformación escoliótica de la columna vertebral, se necesitan músculos fuertes y resistentes.
No se debe evitar la actividad física ni llevar una vida pasiva o no tomar medidas preventivas en el trabajo. Si trabajas en escritorio, la altura de la mesa, la silla y tu postura son clave. Por eso aquí también debemos seguir las reglas. Voy a tocar un poco la clasificación de las deformaciones. Es un tema bastante largo, por supuesto. En 1 hora y media es muy difícil explicarlo para que quede más o menos claro, así que solo lo mencionaré un poco. Vemos aquí las clasificaciones según Riga. Esta es la clasificación de los arcos principales. En general se repiten, algunos solo difieren en los grados, la posición de los arcos y la cantidad de arcos, y aquí están las más importantes que vemos. C34, arco torácico y lumbar, considerada escoliosis en S, la más cercana a compensada. En C3 hay un arco lumbar. El trapecio amarillo y azul representan el arco torácico, el rojo está arriba. Hay dos arcos principales, la escoliosis en S es la más compensada y 4C implica 4 arcos. Ya aparece un rectángulo rosa en la parte inferior y se considera compensado. En las imágenes se ven las zonas donde están ubicados. La dificultad radica en que, como ya mencioné, si empezamos a corregir un arco, el otro arco comienza a empeorar, a menos que sea el caso de una escoliosis en S perfectamente compensada. Si dos arcos tienen ángulos de Cobb similares, no es necesario intervenir mucho. Si tenemos un arco de 30 y otro de 10, primero trabajamos el de 30 para reducirlo, pero el de 10 empezará a avanzar. Y lo más probable, el efecto más ideal es lograr que nos queden 15 y 15, es decir, no tenemos la tarea de enderezarlo por completo, eso es prácticamente imposible, bueno, a menos que sea una cirugía. Nuestra tarea es compensar al máximo a la persona para que tenga las menores complicaciones en la vida y el deporte. La N3, N4 es la curva torácica, donde la desviación ocurre en el tórax, pero en la N4 todo está recto, solo hay una así. A esto también se le llama escoliosis en forma de S. Hay una variación, por ejemplo, tenemos N3. Si vemos, tenemos una curva torácica, pero también abajo hay una pequeña curva lumbar, pero aún así se considera en forma de C, no es escoliosis en forma de S. La persona se compensó así. La última es la curva lumbar, que puede ser grande o pequeña, por ejemplo, con rotación de la pelvis combinada. Aquí trabajamos solo con esa curva. La probabilidad de que empeore desde arriba puede existir, pero es poco probable. Porque aquí, de todos modos, la zona lumbar es más móvil, la zona torácica además tiene las costillas que también se deforman, pero la zona lumbar es más móvil y más fácil de corregir. Así es. El objetivo principal de la gimnasia CAZ es la movilización cuando sea necesario, la autocorrección y los ejercicios para aumentar la dificultad. Seleccionamos los ejercicios tras evaluar a los pacientes según el déficit funcional, fuerza, resistencia, control, equilibrio o agilidad. Es decir, entrenamientos variados dependiendo de lo que a la persona le cueste más trabajo o cuando tenemos una solicitud específica si la persona tiene alguna actividad favorita. Quiero jugar tenis, de verdad quiero y ya necesito hacer algo para lograrlo. Y tratamos al máximo de adaptar tanto la cantidad de ejercicios como el tipo de ejercicios a su actividad para poder compensar su juego de tenis. Con estos ejercicios siempre se puede lograr. En los rocódromos la mayoría está encorvada y encogida al trepar, se agarran mucho y casi no hacen ejercicios terapéuticos ni de tracción para la espalda, aunque deberían. Cuántas subidas hicimos, cuánto tiempo entrenamos en el rocódromo, esa misma cantidad. Luego hay que ir al gimnasio o a otro lugar y hacer ejercicios de espalda para distribuir mejor la actividad en el cuerpo. Si no, nos iremos encorvando más. También influye cuánto tiempo y dinero quiera dedicar la persona a estos ejercicios. Todas entendemos que vivimos en ciudades, especialmente quienes estamos en Moscú. No todas pueden ir diario al otro extremo de la ciudad con su médico, ni todas tienen los recursos para hacerlo. Seleccionamos según si la persona puede hacer ejercicios en casa y cuántas veces por semana puede venir a consulta. Creamos un programa. ¿Para qué sirve la autocorrección? Aquí vemos dos radiografías que no son mías, pero muestran una buena respuesta tras las sesiones de seso. Observamos que las curvas disminuyeron porque es una escoliosis bien compensada. Comenzamos a trabajar integralmente. La curva superior disminuyó 3 grados, la torácica mejoró de 34 a 22 y la inferior también se corrigió.
Aquí probablemente la persona también tenía diferencia en las piernas, así que hubo corrección pasiva. Mejoró el equilibrio frontal y sagital, evitando que la persona caminara inclinada, y se estabilizó la columna y su control neuromuscular. ¿Qué tanto puede uno controlar su cuerpo, corregirse, ejercitar esa autocorrección y reducir la torsión del tronco? Porque cuando el arco vuelve a su posición original, la rotación también disminuye. La gimnasia con el método Schrott es complicada de hacer en casa por el equipo y detalles necesarios. Es una corrección 3D de la persona en varias posiciones, generalmente acostada. El método Schrott incluye excelentes técnicas de respiración y usamos la respiración asimétrica en el proceso de corrección. Está claro que no podemos exhalar solo en un pulmón y no en el otro, o sea, en realidad exhalamos en ambos pulmones. Se enseña una respiración especial para mayor control neuromuscular, enfocándose en la zona colapsada para expandirla mejor. Esto trata sobre que a veces conviene combinar estos conceptos. Incluso en CES esta respiración funciona bien, las personas la sienten y entienden mejor lo que se espera. Aquí se estabiliza la activación muscular e integran habilidades gradualmente a la vida diaria. En la realidad no te acuestas, sientas o paras de esa forma. La siguiente etapa de Ushrota es aprender a caminar de pie con ayuda de bastones u otros instrumentos, así como sentarse y levantarse en esa posición. Pero, de nuevo, la autocorrección no implica que siempre vayas a estar en esta posición de corrección. Esto implica hacer ejercicios en esta posición. Esto es para que poco a poco se forme este patrón muscular. Aquí hay un ejemplo precisamente de respiración asimétrica, lo marqué con un círculo, aquí se nota claramente. Es decir, la persona aquí está sentada en corrección al máximo, tanto como sea posible, o sea, ella está sentada junto a la pared, tiene las piernas fijadas, las manos fijadas, con el cuerpo, ella entró en corrección y empieza a respirar. Esta es nuestra zona de hundimiento donde hay una persona con escoliosis en S, el arco va hacia el lado derecho. Ella se autocorrigió, nos alineamos y ahora comenzamos a respirar en esta posición. Aquí se nota que este lado se abre menos que el derecho y el izquierdo, como si intentara relajar estos músculos. Bueno, vengan al seminario, vamos a tener modelos que van a demostrar, modelos con escoliosis, cómo funciona esto en realidad. Porque claro, en la imagen todo se entiende, parece que todo está muy claro, pero en la práctica, cuando llega una persona así, empiezas a dudar. Cómo estructurar el trabajo paso a paso con un paciente es muy importante. Por dónde empezar, qué evaluar, qué pruebas hacer, qué anotar, calcular la progresión, qué darle primero y cómo no sobrecargar a la persona. Lo que para nosotras es sencillo, para ellos puede ser complicado. Tras 30 minutos de consulta pueden decir que ya no pueden más. Me duele la espalda muscularmente, es una reacción normal. Estoy cansado, quiero agua y recostarme. Podemos dejar que salga a caminar 5 o 10 minutos, tome agua, respire y regrese a la sesión. No es fácil, aunque lo parezca. Incluso si intentan ponerse en esa posición y lo hacen mal, se cansarán rápido. Por un lado, se les va a tensar todo, por el otro lado, todo se va a estirar, todo les va a doler y aquí la persona tiene que hacer esto todos los días. Entonces, ¿qué es mejor elegir, Schrott o SS? ¿Es mejor elegir ambos? Pero aquí hay varios factores que nos van a inclinar más hacia un método u otro. Por ejemplo, el tamaño de los arcos escolióticos. Si tenemos arcos pequeños de hasta 40 grados, podemos usar tanto SS como Schrott. Si los arcos son mayores de 40 grados, principalmente usamos Schrott. Cuanto más grande es el arco, más preferimos Schrott o algo similar, más complejo. Luego, en cuanto a la movilidad de la columna, si tenemos una columna bastante flexible y móvil, no rígida, podemos usar SS. Si es rígida, es mejor usar más Schrott, porque los arcos rígidos es complicado lograr la autocorrección ahí. Es decir, la persona no podrá aplicar toda su fuerza, incluso si lo intenta, no podrá corregirse completamente hasta la posición que necesitamos. Por eso empezamos a inventar cosas como usar una banda elástica, apretarlo, apoyarlo en un bastón, sentarlo en una silla asimétrica y cosas así. O sea, algunos fijadores que le ayuden a mantener esa posición, el grado de torsión del torso, la rotación. Si la rotación es pequeña, es CC. Si es fuerte, es Schrott. Esto también aplica para arcos rígidos y rotación. Si, por ejemplo, acuestas a la persona en el diván y adopta otra posición
más recta, o sea, lo acuestas y queda bien derechito. Esos son arcos flexibles, no son arcos rígidos. Con él se puede trabajar con CC sin problema. Si al acostarse sigue igual que de pie, probablemente sea Schrott, porque ahí ponemos almohadas, ponemos algunos soportes, usamos una banda elástica, o sea, se hace una corrección pasiva. Y CC también es adecuado para quienes les gustan los deportes activos, otra vez porque es móvil, y para quienes están mucho en movimiento, CC también les servirá. Bueno, creo que eso es todo lo que quería contarles hoy, introducirlas un poco en este tema.